Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Estamos partiendo nuestro primer capítulo oficial. Dado que el anterior fue solamente el piloto de nuestro podcast llamado Chilean Buskers. O, para que lo entiendan, la palabra busker viene de un artista callejero, que Ujú. puede ser de todo tipo. Esa palabra es una palabra en inglés. Sí, es la Ujú, traducción, creo, la traducción literal de artista callejero, claro. que es una palabra que aprendí yo acá cuando llegué. Sí, yo también no tenía. Estamos en Irlanda todo Sí, esto, no sé si lo dijimos. sí, creo que nos faltó eso. Nos faltó esa parte Por muy eso el importante. nombre en inglés, porque aquí se habla inglés. Ujú, Bueno, la lengua oficial es el celta ujú, y inglés. ujú. El Irish, que Ujú, le llaman, sí, ¿verdad? que para nosotros sería como hablar mapudungún en Chile, una cosa Claro, así, sí. para darles una comparación. Sí. Y no muchos lo hablan acá, la verdad. Sí, Pero más people, va a decir. Sí, más gente que vive en, en las en las afueras, afueras, exactamente. claro. Bueno, sí, entonces esa es nuestra idea, ¿verdad? Ujú, Yo me llamo Camila. sí, Estoy aquí en la casa de mi amigo Francesco, que la idea es empezar ya más frecuentemente a grabar estos capítulos. Y ajá. vendría siendo este el oficial, como dijo el Franche, porque la primera vez nos juntamos un poco espontáneamente a Sí, conversar. era para romper el hielo más que nada. Claro, romper el hielo y era algo que queríamos hacer y queríamos ya empezar a hacer, porque Exacto. veníamos con esta idea hace un tiempo, ya juntémonos y Ujú. la típica que uno, ya, dale, juntémonos, veamos la próxima semana, ya veámoslo Claro, para la próxima, y claro. no pasaba nunca. Ya, yo obligué a Cami y le dije, ya, si no venís tú, voy a empezar yo solo. Sí, Pero yo sabía que no entonces iba a pasar eso, así que... Franche me presionó, lo logró y se dio en verdad, súper Ujú, espontáneo, pero claro, queríamos ordenar un poco el tema ujú, porque ¿qué es lo que nos motiva principalmente a hacer este podcast, Franche? Yo no sé ujú. si tú puedes... Yo creo que lo que nos motiva principalmente es ser una suerte de referencia e inspiración en algunos casos para personas como nosotros, simples mortales que estamos viviendo en Chile, viviendo quizás una realidad que no queríamos vivir, que no queríamos que fuese nuestra realidad, como lo expliqué en el anterior, de estar trabajando de 8 a 7 de la tarde, llegar a la casa cansado y no tener nada que hacer, porque o no poder hacer las cosas que a uno realmente le gustan y le Claro, apasionan y vivir esa vida un claro, poco porque aburrida. esto de trabajar de 7 a 5 o Ujú. quizás hasta más tarde, también hay gente que le gusta en el fondo. Exacto, Es válido, sí. pero no es a lo que todo el mundo aspira y Ujú, muchos quedan en esa como rutina porque ujú. llegan a eso Pegados, claro. y ahí se quedaron nomás. Es Y se como asume, sí, es como la generación de nuestros viejos al final, claro, de como lo que se trabajar esperaban para en vivir. eso, Perdón, vivir para trabajar. eso, vivir para Exacto, trabajar y no trabajar para vivir. exacto. Pero claro, hay gente que le gusta esa rutina y otras personas que no y la siguen igual. Porque ahí Exacto. quedaron, llegaron por Sí, no sé, no es la única realidad no es la única forma en la que tú puedes hacer dinero. Y eso yo me di cuenta al llegar acá, ujú, que hago dinero por la música en este momento. Hoy en día soy un músico 100%. callejero. No solo. Callejero, no solo callejero, toco en pubs, he tocado en algunos escenarios, también he tenido la oportunidad, pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a ir hablando de lo que ha sido tu Ujú, camino, Franche. Sí, yo creo que, bueno, eso es lo que nos motiva un poco. También queríamos hacer algo distinto, ujú. espontáneo. La idea también es Sí, no tenerlo tan preparado, es como exacto. que salga natural. Pero sí, o sea, hacer, sí, fuente de inspiración, quizá. Sí, Pero en el fondo contar nuestra experiencia de que uno puede hacer cambios en la vida, que no quiere decir que sean cambios definitivos tampoco, que la vida exacto. es dinámica, Ujú, que nunca es tarde para tomar decisiones que parecen muy radicales y al final ujú. uno se da cuenta que se van ordenando las cosas, que todo tiene su Exacto. forma de ser a los tiempos que tienen que ser. Ujú. Em, Te voy a interrumpir ahí sí, sí, porque ahí hay algo muy importante porque mucha gente cree que para empezar con la música solamente se puede lograr si uno empieza desde chico y se empieza, no sí. sé, como, no sé, por decirte un ejemplo drástico, Billie Eilish, que Ujú, Billie Eilish fue famosa a los 18 años, 17 claro. años ya.
Varios, pues Justin claro, Bieber, sí, todos pues, estos que son... pero ahí estamos hablando de algo específico. Uno no está hablando de que uno se va a dedicar a la música para ser famoso solamente. Claro, Aquí es solamente dedicarse a algo que realmente te llene el alma. claro. Esto Y, no es ser... No estamos hablando de volverse estrella ujú. mundial, no. No, no, no. Ni tampoco famoso quizás, Ujú. No, pero aquí es que si uno... esa es tu aspiración, al final haz música urbana. Sí, no, y puede que te frustre porque Mm, es difícil lograr ser famoso, ujú. pero no vivir de la música. Sí, Que bueno, no es fácil, sí, pero se puede. se puede, claro. Y aquí en Irlanda sobre todo uno se da cuenta, te abre los ojos como Ujú. la diferencia también de nuestro país Y de la cultura, al y final, de las sí. culturas, Es de cómo se aprecia el arte, al final. claro. Y de que uno puede hacer una vida de músico Ujú. que va a ser menos tradicional quizá. Claro. Pero bueno, Francia, Ujú. vamos entonces a partir preguntándote. Ya. Y después yo te voy a preguntar a ti. Sí, ya, eso. ¿Quién eres tú? Yo obviamente sé Ujú. quién eres tú, pero Sí. creo que el resto lo sepa. Sí. Porque para mí también, yo te voy a Ujú. decir, ha sido una inspiración, amigo, desde que te conocí acá. Ah, Sí, de verdad, de verdad. Y cuéntanos un poquito quién eres y un poco tu trayectoria de vida, ya, con dónde creciste, ya. Yo etcétera. Y cómo voy a te fue tratar. interesando la música también. Perfecto. Voy a tratar de no alargarme tanto. Difícil conmigo porque como siempre cuando cuento algo hablo de todo el contexto para que la persona entienda perfectamente cada detalle de por Ujú. qué tomé cada decisión y todo. Pero bueno, voy a empezar por dónde crecí. Primero yo empecé a estudiar en Concepción cuando estaba en prekinder y kinder, me acuerdo de eso, Ujú. en un colegio que se llamaba Kingston College. Kingston College. Eso. Y Ahí era, aprendiste el English, ahí ¿o aprendí, no? ahí aprendí, en prekinder y kinder aprendí a contar hasta 10. Y después me mudé a... Hasta 10. Sí, me Solo mudé hasta hasta... 10. Sí, entonces me mudé a Cañete y llegué a mitad de kinder a Cañete. Ya. Cañete es un pueblo en la región Como a del los Biobío. 5 años. Sí, una cosa así, 5 o 6 años, ya ni me acuerdo. La cosa es que después de salir de kinder pasé a primero básico y me acuerdo que en las clases de inglés o la profesora jefe en ese tiempo me hacía pararme y contar en inglés porque todos los niños quedaban así como, wow, ¿cómo el niño tan chico puede contar este inglés? Porque cuando uno es chico en Chile nadie sabe inglés ni nada. Entonces, Claro. ese fue como, ay, quizás tengo que seguir aprendiendo. Y como dije, mi hermano fue el que aprendió, el más grande fue el que aprendió inglés primero por sí solo, en un pueblo en que es muy difícil aprender Sí, otro pues no es idioma. tan No es común. algo común. Ya, la cosa es que como yo tenía esa como dices, encanto por Ujú. otro idioma, yo al escuchar música con mi viejo en el auto, me acuerdo, viajando en días lluviosos, porque en el sur de Chile llueve mucho, me acuerdo que la música que escuchaba con mi papá y mi familia, de repente era The Scorpions, Winds of Change, Ah, muy por bien. si no lo saben. Yo no sé Nah, silbar. ya, yo No me tampoco. sale. No me sale muy bien tampoco, pero bueno. No, sí, amigo. Ya, escuchaba eso, después mi viejo ponía Led Zeppelin, creo que en algún momento, pero no tengo recuerdos de eso. Pink Floyd, Cat Stevens, Ujú. Creedence, por eso ahora en la calle Puros toco, clásicos. claro, por eso ahora en la calle toco Pink Floyd, Creedence, Ujú. y muy poca gente toca eso en la calle. A menos Sí. que toquen Bueno, Have You Creedence Ever igual Seen the es Rain. como, Es claro, más popular. claro. Pero Pink Floyd no es tanto. Ujú. Que aquí en la calle se toca mucho más pop que otra cosa, entonces. Pero eso Hay ya es canciones otra. como más Después vamos a populares. hablar de eso después. Ya, pues entonces, desde chico empecé a escuchar música en inglés. Y siempre me gustó la música en inglés. Cuando ya era más adolescente, escuchaba Eminem. Entonces Después crecí. te mandáis un pedacito de un rap, ¿o no? Sí, po, ¿Ah? se sabe, se sabe. Y entonces me pasó que perdí un poco el gusto por la música en español porque me gustaba mucho la música en inglés. Y cuando era chico yo juraba que el saber hablar inglés me iba a permitir cantar en inglés. Así, facilito nomás. Sí, claro, porque uno cuando chico hasta uno cree que... cómo se ríen los gringos? ¿Se ríen en inglés o en español? Hasta eso Se ríen pensaba, en po. inglés. Sí, Con H, con claro, H. con H, no con No J con como nosotros. J. Ya, pues la cosa es que crecí con eso em, y me tomó mucho tiempo.
cuando chico como que era un poquito afinado, pero no era algo así como, wow, este niñito canta o algo así. De eso me di cuenta cuando en un trabajo con mi profesora querida en Cañete, Jimena Guevara, la voy a nombrar aquí Eso. porque le tengo un gran cariño. Después Nos le hizo hacer mandamos un- el link del podcast. Sí, eso. Y nos mandó a hacer un trabajo en inglés, que era grabar una canción en inglés. Cada integrante del grupo tenía que grabar una parte. Y esa canción que nosotros escogimos fue Goo Goo Dolls, Iris. Google Goo Goo Dolls, Iris. Uy, And perdóname. I don't want the Ah, world to sí, see me. la No, sí, conozco. con los nombres mi amiga no es muy buena para eso. No, pero la canción obvio Sí. que la conozco, sí. Ya, entonces, grabamos esa canción. Oye, y a mis todo compa- esto, ¿escucharon a mi amigo ahí cantar? Eso, Ah, poniendo. Entonces, grabamos cada uno una parte y cuando me tocó grabar mi parte, mis compañeros me decían, oye, ¿cantáis? ¿Podéis cantar? ¿Y qué onda? Y cuando me escucharon después la grabación me decían, oye, ¿cantáis bien? Y la cuestión. Y yo no tenía idea, yo solamente así como, le di nomás, para adelante. Po. espera, ¿y esto fue como a qué edad? Tenía 13 años. Ah, ya, como 13, más 12, adolescente sí, ya. sí, 13 años. Sí, 13 años tenía más o menos. Ya. O sea, antes 13, 14. nunca habíais cantado o se te había No ocurrido. cantaba así, cantaba por solo nomás, po, ¿cachai? Ya. Como cantar en la ducha. Ya. Ahí mi casa le está langueteando mi casa, la perrita que tengo aquí en la casa le está langueteando la Sonó cara raro mientras me porque habla. la Sí, gente en mi casa como Sí. tu casa. sí, no, es mi casa de Attack on Titans, de Shingeki no Kyojin, Que como tenemos aquí como un- dije, soy medio nerd. Un Ya. amigo. Entonces, pasó eso y ahí descubrí que tenía como algo por la música. Dije, ya voy a empezar a tocar guitarra. Y la Ujú. primera canción que me aprendí en guitarra fue The Kill, de 30 Seconds to Mars. What if I wanted to break? Ah, ya. that- Sí. Ya, empecé con eso. 30 Seconds to Mars. Sí. Ese es el de... Jared Leto. Ah, ya. Sí, tú el que eres hizo igual fan un Requiem poco de él, ¿o ¿no? for a Dream. Sí, seco. Sí, Es sí. Mino igual. Es mío. Sí, totalmente. Soy heterosexual, pero hay que hace reconocer dudar, te cuando. hace dudar. Sí, me hace dudar, me hace dudar. Sí, pues. Ya, pues entonces, para hacerla un poco más corta, empecé a tocar guitarra a los 14 años. Nada serio, solo aprendí prácticamente. Tenía amigos que ya tocaban y les pedía que me explicaran algunas cosas y solamente mucha práctica y encerrado en la habitación en Cañete. ¿Le pediste a tus papás ahí tu primera guitarra? Sí, tuve una guitarra, una Ibanez, que costaba en ese momento como 70 lucas, una cosa así. Ya. Y era como, wow, era la tremenda guitarra para uno que Sí, recién po. estaba empezando. Y era con cuerdas de metal, entonces costaba mucho tocar. Ujú. Y nada, pues ahí me puse a practicar. Y así empecé con la música. Después, en un tiempo, nos mudamos a Concepción y ahí empecé a escuchar artistas que siempre he sido, que esa palabra, he sido un poco nostálgico y melancólico para mi gusto porque soy Ujú. muy sensible. Y escuchaba a una artista que se llama Damien Rice. Ajá. Sí, y Damien Rice, puta, la perrita quiere que le abre la... Oye, sí, es que yo no sé si antes tú dijiste que mi casa es tu perra. Sí. Creo que no lo dijiste. Sí. Dijiste que mi casa En el estaba con capítulo anterior. nosotros. Exacto. Déjame abrir la puerta Sí, y yo vuelvo. explico mientras tanto, yo aclaro un poco que estamos con la perrita de Franche y así va a ser, yo creo, normalmente cada vez que grabemos un capítulo, porque esta va a ser la sede oficial, yo creo, de grabación. Aquí Franche Sí. tiene su estudio porque él ya es un músico profesional. Eso. Ya, ahora volví, le abrí la puerta a la pieza y Sí. eso era lo único que quería. Así que, sí, po, estaba ahí llorando un poquito. Y así que si escuchan ruidos, es así como Ajá. medio extraño es ella. Sí. Ya, y para terminar con la historia y hacerla un poco más corta de lo que de lo que no la he hecho, le estoy contando el contexto de que empecé a escuchar música como Damien Rice, que tiene una canción que sale en la película Closer, Sí, que se llama Can't Take My Eyes Off You. sí, yo creo que todos la conocen. Ya. Ah, ya. And so it is, just like you You said said it would be. Ya, esa canción. Y entre esas empecé a escuchar y a ver muchos videos de YouTube. También escuché en algún momento Glenn Hansard. Ese no. YouTube en algún momento también. También crecí escuchando metal. Bueno, mucha influencia. Ujú. Y la cosa es que ya más grande en la universidad, estaba en la Universidad de Conce, empecé a meterme con Radiohead. Ujú. Y eso se convirtió en mi banda preferida de todos los tiempos.
Esa es tu banda Sí, referencia. la puedo escuchar todos Se los nota días. harto en tu forma de cantar Claro, sí. que tienes harta No, es que yo influencia. creo que ese weón me copió. Él te copió, él se Sí. inspiró en ti, sí. Eh, Oye, ¿tú sabías que Damien Rice cuando los escuchabas y que ujú. YouTube eran irlandeses? No, pues eso quiero ir. Ah, Entonces, ya escuchaba mucha. Cranberries también escuchaba desde ah, chico. En Cañete escuchaba Cranberries porque unos amigos míos tenían el cassette el cassette. en esos tiempos. Los 90, soy de los 90. Entonces, para cortar la historia, estuve en la universidad estudiando lo que no me gustaba y siempre ligado a la música, tocando, solamente en la habitación, grababa video, ¿Qué estabas hacía estudiando, covers. Franche? Si Ingeniería civil industrial y antes estudié ingeniería civil en telecomunicaciones. Entonces hice 2 carreras y me Claro. demoré como 8 años sacarlas Porque porque... estabas ahí buscando en el fondo tu Sí, camino, pues. exacto, Pasa. exacto. O sea, no soy ningún estudiante brillante en ese sentido, no, me costó Es- y nada, pues en realidad Al hay que final uno es pensar que brillante cuando... para lo que Para lo que le gusta. es, po. Sí, Claro, para exacto. lo que le gusta. Cuando... Sí, pues cuando uno le cuesta mucho algo, tiene que preguntarse también, ¿es realmente lo que quiero? Ujú. Y para mí la respuesta siempre era no. Entonces por eso me costó más que el resto quizás. Sí, po. Bueno, entonces se me presentó la... Ahí está mi casa tomando agua. Rico. ASMR estamos haciendo en el micrófono ahora. Ujú. ¿Sabes lo que es eso? No. No, es que cuando la gente se graba así como comiendo, haciendo ruido, Ah, así, yo ya. detesto eso. Franche se maneja harto más que yo en todas estas cosas técnicas. Pues De la yo tecnología y toda esa mierda. soy Es que yo cero, crecí, cero crecí con un experta en eso. computador jugando juegos y así como aprender inglés también, Sí. escuchando música y jugando juegos de video. Vas a tener que enseñarme todas esas cosas. Así que cuando porque sus hijos quieran jugar juegos, déjenlos jugar juegos porque van a aprender inglés. no tanto, pero Ya, sí. ya. Ya, pues entonces se me presentó la oportunidad de mudarme acá porque estaba vendiendo cursos para inglés, cursos de inglés para venirse a Irlanda. Ujú. Y ahí fue cuando empecé a rebuscármelas y ver cómo puedo tocar música allá porque voy a llegar a un país en que van a entender lo que voy a cantar porque canto en inglés en general, ¿no? Ujú. Como crecí escuchando música en inglés, para que no crean que, ay, que no cantan español porque, no sé, no le gusta. Porque No, es porque crecí porque escuchando es menos música. fancy. Sí, listo. Entonces, cuando llegué acá y empecé a tocar en la calle, a la semana que llegué, sin amplificador, guitarra solamente, me di cuenta que la música que escuchaba en Chile venía de acá, de Irlanda, y yo quedé así como, "Pff". O sea, Ah, la música, claro, la que escuchaba y sí, me puse a pensar como Damien cómo el Rice, folclore chileno sí, no, po. se originó en Damien Irlanda. Rice, por ejemplo, él Claro. tocaba en la calle también, Ujú. era un busker. Glenn Heavy. Hansard también, que hizo la película Once, y hizo otras películas también que fueron solamente famosas y conocidas acá. Ujú. The Commitments, creo que se llamaba. Pero bueno, y eso como que me fue abriendo la mente. Ya, todos saben, o casi todo el mundo sabe que Bono y U2 son de Irlanda. Pero ellos también empezaron en la calle. Claro. Entonces, tocar en la calle aquí te da una plataforma. Es como un pequeño escenario Ujú. para lograr cosas más grandes en algún punto de tu carrera artística. Claro. Es muy posible en el fondo. Exacto. Y más sobre todo hoy que tenemos YouTube, todas las Ujú. redes sociales que, o sea, hoy es mucho más fácil, la verdad, hacerse conocido. No famoso quizás, pero sí Claro. Sí. lanzarse en el Ya no fondo. existe tanto el boca a boca como Mm, antes. sí. Sí. Y bueno, ahora ya que hablé como comprimí 5 años y un poco más, 33 años porque es la edad que tengo, Sí. te doy el pase a ti. Quiero que tú me cuentes por qué te viniste a Irlanda y empezaste a cantar. Sí. Bueno, yo hablé un poco en el piloto de por qué decidí venirme. Yo, a diferencia tuya, no vine con la idea 100% del canto. Sí lo tenía como un poco, lo soñaba un poco, como, a lo mejor es posible. Me imaginaba cantando en un bar, pero no sabía que era algo tan posible. Así como tan fácil de empezar. Claro. Y bueno, yo crecí en Santiago toda mi vida, Ujú. yéndome un poco hacia atrás. Desde chica me acuerdo, o sea, no me acuerdo, pero veo fotos y me cuentan mis papás que a mí me gustaba el show. Ya. Y yo me
me creía la Gloria Trevi. Gloria Trevi. Marta suelto. Sánchez también me creía. Arena y Sol. Sí, cantaba Ya. Desesperada. Que no Y, esté mal. nuestro amor. Y yo tenía, esto es una cosa, un detalle muy tonto, pero yo tenía el pelo como lleno de rulitos cuando chica, pero así de Bueno, estos menos mal que no me vaya a decir que eres rubia cuando chica. No. No Ya. era. Bueno, también un poco. Ya, ya. Oye, si yo era rubia. Sí, Se me oscureció el pelo. Claro. Tenía muchos rulitos cuando chica y tenía como una especie de afro. Entonces Ya. el pelo no me crecía para abajo. Yo decía, ¿por qué tengo el pelo de Como hombre? volumen y con frizz. una Sí, cosa sí, así, tenía ya. así un mini afro. Ya. Y mi papá un día, más porque estaba aburrido, hizo como unas trenzas con un hilo. Y yo lo Ujú. agarré, me lo puse de peluca y nunca me lo solté. Y Ya. mi papá me decía que andaba con esa peluca para todos lados y la movía y me creía Gloria Trevi, po. Ya, ya. Quiero tener el pelo suelto. Eso. Chananana. Y ahí le hacía la performance a toda la familia. Ya. Y yo como que he analizado para atrás ese pasado de chica, porque esto Ujú. era, yo creo, antes de entrar al colegio, a Claro. pre-kinder, kinder. Y ya entrando al colegio me fui como un poco yendo para adentro, no sé qué me pasó. Pero me fui como volviendo un poco más introvertida, Ujú. quizás. Es como, También los cambios. yo creo que es como un poco lo que pasa, lo he escuchado algunas veces, es que cuando chicos todos dibujamos, ¿cierto? Ujú. Todos dibujamos y estamos así como desde chicos Explorando. explorando y todos somos artistas de alguna forma Ujú. cuando chicos, pero llega la parte del colegio y en general se nos quita eso. Claro. Y hay que empezar a aprender de todas las áreas que quizás Claro, algunos no son tan buenos, Ajá. o tu cerebro a lo mejor no está hecho para las matemáticas, exacto. o para la historia, para la ciencia, no sé. Ujú. Po. Que es algo que hay que empezar, creo yo, y tú Ujú. también, a motivar más desde chicos. Si uno ve que está el talento musical o artístico, potenciar ese lado, porque Sí. esa persona está hecha quizás para eso. Claro. Pero bueno, entonces en el colegio como que no practiqué mucho y lo pienso para atrás y digo como, pucha, qué pena no haber aprovechado el coro desde que se podía entrar a coro. Sí. O no haber estado, había una actividad extra programática que se llamaba Raíces Americanas. Ajá. Y el profesor era un profesor de Ricardo, se Ya. llama también. Era profesor de música, pues. Ya. Entonces enseñaba toda la música como andina, hacían un viaje también a Perú. Yo no estaba en ese grupo, pero una amiga estuvo. Y bueno, entonces como que digo, toda esa época del colegio yo no recuerdo tener experiencia musical. Ya, pero te pasaba que en música en el colegio, a mí me pasaba, por ejemplo, que a mí yo detestaba que te impusieran un estilo de música solamente folclórico y era lo único que tenía que aprender de música. Entonces, para uno, la música era solamente aprender música folclórica. No sé, pues lo primero que empecé a tocar fue la flauta dulce, po, Claro. y tocar solamente lindo música tocas. folclórica. Sí, ¿Te acordáis de tocar flauta dulce? sí, sí me acuerdo. Mira, Si agarro una flauta podría tocar perfectamente. Me acuerdo las notas y todo. mira. Mish. No era malo tocando, porque siempre tuve oído, pues, pero Ujú. nunca me dediqué a cantar 100%. Pero siento que en el colegio, en Chile al menos, podrían habernos dejado un poco ser más libres y explorar y decirnos, ya, te vamos a hacer una prueba, pero trae una canción que a ti te guste y toca el instrumento que quieras tocar, canta si quieres, y después pasarlo un poco, ya, mira, ya que hiciste algo que te gusta, hagamos folclore. Claro. Sí, yo creo que hay que hacer todo un rediseño de la pedagogía. Mm, Ir viendo cómo se va desarrollando el niño en el sentido para qué es lo que es bueno. sí, Sí, o sea, de todas maneras, en todo tipo de área yo creo que se puede mejorar, no solo en lo musical. mm, Pero sí, también te tienen que enseñar en el fondo todo lo que existe. sí. No imponer, pero sí enseñarte como qué tipos de música son las que hay, mostrarte. Ujú. Yo también tocaba la flauta, pero bien mal. Nah. Y el metalófono también lo toqué harto Le mal pegáis, también. no lo Uy, tocáis, lo no, pegáis. sabéis que no le pegaba a los instrumentos, por eso también digo, pucha, quizás no estoy hecha para tocar un instrumento, porque yo no toco Ujú. ningún instrumento, a diferencia de mi amigo acá. Yo creo que podía aprender fácilmente. Espero, tengo esa fe, porque ya tú sabes que me Tenía el puse oído. de meta para este año aprender La guitarra. Sí. Pero sí, durante todo el colegio no incentivé mucho esa parte. Yo siempre fui súper estudiosa, me iba súper bien en el colegio. Ujú. Matea, Sí, se tenéis cara matea, así que. matea. Y siempre me exigí mucho en ese Ujú. sentido.
pero en el lado musical no lo desarrollé mucho y no me acuerdo tampoco de yo andar cantando por todos lados, no, hasta que llegué como un poco a tercero medio, cuarto medio y empecé a cantar más y a ver que como, oye, parece que le pegó. Sí. Y ya en cuarto medio me atreví a participar en el Festival de la Voz que Ya. había en mi colegio, que se Ujú. hacía en agosto por ahí. Ujú. Y audicioné, Ya. creo que audicioné en tercero medio y no quedé. Ya. Que me frustró, me dio Ajá. mucha pena. Y después en cuarto audicioné de nuevo, quedé y lo gané. Buenísima. Sí, Ya. tengo ahí el trofeo en mi Eso. pieza ahí en Chile. Ya. Mi habitación, para que Ya. se entienda. Sí. Y de ahí como que dije, ay, qué lindo. Y de Ujú. ahí después entré a la universidad a estudiar odontología. Yo soy odontóloga varios años. Para los odontólogos saben lo que es estudiar odontología. Sí. Se sufre Es bastante. barato igual. Es súper barato. Los No, materiales. y es súper entretenido andar persiguiendo a los pacientes. Sí, Para me pasar los imagino. ramos, es entretenido, es bacán. El internado es lo más cuático, yo creo. Bueno, es una cosa que en la universidad también. Nuevamente me fui yendo, dejando de lado lo que era la música. Sí, No fue una época muy linda para mí. para mí tampoco. Sí, dejando de lado que conocí a mis amigas, que amo a Ujú. mis amigos, Sí, sí. obviamente. Dejando de lado lo bueno, sino Claro. que... No, tampoco es como que la odontología no me ha dado cosas en mi vida porque de una u otra forma me ha llevado hasta donde estoy ahora. Claro. Pero no era tu pasión, así como claro, algo que no te lo hace vibrar. descarto ¿Cachai? de seguir practicándola quizás de alguna u otra forma, Ujú. pero no es lo que realmente así me hace vibrar. Sí, No, po. como si yo veo gente apasionada Ujú. por la odontología, no es mi caso. Ujú. Y bueno, después en la universidad me fui un poco alejando. También había actividades donde yo estudiaba de musicales. Nunca participé. Nunca participé porque no tenía mucho tiempo. Me mataba estudiando y pasaba casi todo. Bueno, había gente que igual lo hacía de alguna u otra forma. Sí. Y, pero después ya más grande, ya terminando la universidad, bueno, siempre que podía cantaba en alguno que otro karaoke, pero ahí nomás quedaba. Ya, pero yo quiero que nos cuentes tu experiencia como cantante en los eventos que hacías. Ah, Tienes que contarnos un poco de eso para que la gente sepa que tú igual ya, tienes... Porque, mira, un background. sí, tienes un background ahí extenso, y lo que pasa es que cuando yo vi a Cami cantar, yo caché que Cami cantaba bien. Pero no solamente eso, sino que Cami sabe cómo hacer una performance. Sabe cómo expresarse, cómo moverse. Y vergüenza. eso te lo da la experiencia de haber hecho performance en público, en escenario. En escenario, sí. Y eso es lo rescatable también. Sí. Cuéntanos. Bueno, ya yo trabajé harto tiempo en Chile con cachureos. Eso. Cachureos. Yo creo que todos los chilenos saben Sí. qué es cachureos. Eso. No, obviamente no aparecía en la tele porque es un programa antiguo y ya no está Sí, po. al aire. Pero fui chica y llegué mucho tiempo. No, Eso. Marcelo. No sé, amigo, cómo estamos de tiempo. Si querís, podemos dejar en stand-by esto y seguimos ahondando. No, yo creo que no hables de cachureo. ¿Sí? Si todavía tenemos Ya, unos 10 minutos más. ya, súper. Entonces, bueno, ahí soy sobrina de Marcelo. Eso. Entonces, y El él, cabezón. sí, por el cabezón. La mayoría lo conoce por ser el animador de este programa infantil. Para los que no lo conocen, que están escuchando esto por primera vez, Ujú. Cachureo es un programa infantil chileno muy famoso. Yo creo que todos saben qué es Sí. Cachureo. Que consistía en el animador, que es mi tío Marcelo, que así también lo conoce el mundo. Ujú. El mundo. Ujú. Es Es cantante él. Claro, él partió como cantante, pero Ujú. su carrera fue... Pero él fue muy inteligente porque empezó a hacer algo que nadie había hecho en Chile. fue creativo. Que traía música de habla inglesa y la transformaba en canciones para niños. Sí, Y de esa forma trajo muchas canciones y mucha música que nadie conocía. ujú, Entonces todo era nuevo para los niños como nosotros que crecimos con eso. y son súper pegajosos. Sí. Sí. Bueno, partió distinto, el formato era distinto. Él conversaba con un grupo de niños, Ujú.
un poco también lo que hacían en Sábado Gigante en algún minuto, pero después eso se fue modificando, fueron apareciendo personajes corpóreos. Ya, Le pide al gato Juanito, todo eso. claro. Bueno, yo compartía con ellos en los shows porque yo trabajaba en Cachureos cuando, si bien no salía en la tele, hacíamos eventos en vivo Ujú. para las municipalidades, para empresas. ¿Para la Cati Barriga o no? Ah, ¿Para la Cati Barriga o no? creo que nunca nos tocó con la Cati Ya, Barriga, ya. pero en distintas municipalidades, sí. Ya, ya, ya. No recuerdo haberla conocido. Ya. Y claro, pues el programa es tan conocido que se llenaba de gente. Sí, po. Y Marcelo me hacía cantar a veces. Po. Y yo como, no, porque siempre me decía... Era como sorpresa para ti y para la gente. Sí, o sea, y al final no era tan sorpresa, Ujú. porque ya lo había hecho varias veces, Claro. pero no siempre lo hacía, pero Ujú. cuando al final los presentaba decía, oigan, y ustedes no saben que esta niña canta súper... Y yo, no, ya, me toca cantar. Sí, A mí me da un poco de cosa porque, claro, la gente no estaba ahí para verme cantar a mí. exacto. Pero como la gente es buena onda y que era Ujú. cachureo, me escuchaban atento Sí, y tampoco era que cantara un concierto, o sea, Ujú. era un Un pedacito de una pedacito, canción. claro. Y Marcelo siempre ahí potenciándome, porque además él es cantante, esa Ujú. es su pasión, en el fondo. Él Claro. tiene algunos discos también de Ujú. cantante propiamente tal, Ujú. porque canta también en cachureo, o sea, Sí, po. no hay que decir que era cantante, porque en el fondo en cachureos, si bien animaba, Sí. también era cantante. Todas las Ujú. canciones de cachureo las grabó él. Ujú. Las voces de algunos monos para algunas canciones también las grabó él, Ya. de algunos personajes. Él creaba los personajes No, y, hay una creatividad, pero y las impresionante. voces, claro, y con el señor Lápiz, Sí. el original, que ahora Ujú. tiene 40 y tantos Ya, y trabaja en un programa de Fox, ya. que hacía, en ese Ujú. tiempo era un niño, Ujú. él hacía los sketches Ya. de los personajes. Entonces Marcelo le decía como hazme algo que sea un poco así, asá, Ujú. y con él ayudaba a diseñar los Ya. personajes. Entonces, claro, ese trasfondo de tener a ese tío artista, yo tengo también varias tías que fueron en su minuto famosas en Chile. Ya. Eran conocidas como las hermanitas Smith. Ujú. También otra tía mía cantaba en Sábado Gigante. Cacha, po. Sí, po. Ya. Otra... Igual el background que tengo yo. Nadie en la familia toca o No, sí, canta. mi lado musical de todas maneras viene del lado de mi mamá. Sí. Mi mamá también es afinada, pero nunca Ya. cantó así como Ujú. tan dedicada. Y sí, pues eso en cachureo, yo agradezco demasiado esa experiencia. Fueron muchos años de cachureo. Ujú. Muchos fines de semana sacrificada la vida social por ir Claro. a estos eventos que tomaba un día entero viajar en bus Ajá. al sur, al norte de Chile. Pero Claro. agradecidísima porque conocí mucho Chile. Aprendí lo que es ser artista un poco, la vida del artista, Claro. que es dura, Mm. que no es algo estable. Ujú. A veces Dímelo a épocas mí. de muchos eventos, claro. Sí. A veces épocas de más sequía, Ujú. pero y sobre todo el desplante que decís tú. Sí. Nos tocó Se nota. actuar en Teletón, en el Nacional, lleno de gente. Oh. Sí, no, esa para mí fue la más impactante Ya. porque los públicos que nos iban a ver en general eran miles de personas. Ujú. Pero el escenario era más plano, éramos nosotros en una tarima y la gente detrás de una barrera, Ya, ya. como el mismo nivel. Ujú. Pero el nacional Sí, po. es con tarimas hacia Ujú, arriba claro. y es inmenso. Ujú. Entonces cuando yo salí lo vi por primera vez desde el escenario. Fue como... ¡ah! Entonces sí, me sirvió mucho, mucho, Mm. mucho para el desplante artístico, para soltarme. Te hace perder miedo mucho. Mucho. Si yo la primera vez que canté aquí en Irlanda pensé que me iba no sé, a darme vergüenza. Sí. Y nada, quedé impactada de lo Claro. nada que me... O sea, yo, lanzaba el ¿Sabes tiro. la otra cosa que pasa? Que como aquí nadie te conoce, es como que si te También. equivocas y se lo haces bien, como que da lo mismo. También, pero igual era como un Ah. desafío porque estoy en un país que se habla otro Inglés. idioma. Sí, y van a entender todo lo que estás diciendo. Claro. Exactamente. Se nota que tú no eres irlandesa, Sí. entonces... Pero no, la gente aquí, como decís tú, no está ni ahí. No. Y si le gusta, y te lo Mm. van a decir. Sí. Te dicen, oye, you're so good. Sí, no, la gente aquí te ven con una guitarra, a mí me pasaba, me veían con el carrito, la guitarra, y me preguntaban, oh, tocas música, qué bueno, ¿y qué tipo de música te gusta tocar? ¿Tienes tus canciones? La gente así como que se vuelve loca porque ve a alguien que toca música, y es como,
Uno no recibe eso Sí, po. si anda en otra parte con una guitarra en la espalda. Sí, no, pues no. Es que aquí lo que hablamos es Ujú. cantar en la calle Sí, es como una institución. La gente Mm. lo reconoce como algo muy parte de la digno cultura. y parte de la Los cultura. turistas vienen a ver a los artistas Claro. callejeros acá. Y la Muchas gente veces. te da tips, en el fondo, propinas como que fuera algo que tienen que hacer. Como Sí. que saben que es tu sueldo en el fondo. Exacto. Y uno, como cantante callejero, disculpa que nos fuimos del tema de lo que estaba hablando, No, pero está muy interesante y quiero saber mucho más de eso. Y te voy a interrumpir solo con esto. no te preocupes. Cuando uno toca en la calle, comete el error de pensar, de verlo como un trabajo y pensar que la gente que te está escuchando está obligada a darte dinero. Ujú, Y muchos se frustran cuando dicen, no, la gente no me da dinero, no sé qué. Pero en realidad tienes que pensar, ¿quién te mandó a estar acá? ujú, ¿Ellos te pidieron estar acá, en este lugar, cantando? O sea, ¿te deben algo? Nadie te ujú. debe nada. Claro, es que en el fondo es como un trabajo. Ujú. Aquí lo consideran así, pero si haces bien tu trabajo, te Sí. van a dar. Y muchas veces puedes hacerlo excelente y no vas a recibir. Es verdad, Y a mí me ha tienes pasado que he razón. tenido mucha gente viéndome, por decirte así, sin exagerar, unas 30 personas enfrente Ujú. mío, y de repente no te dan plata. ¿Y qué No, voy a y hacer? te sonríen y te Sí. felicitan igual. Sí, te felicitan, te graban un video. Mucha gente se para, te graba en su celular y después se van. Y tú decís así como que pensáis para ti mismo, ¿qué vas a hacer con ese video? O sea, Sí. por Nada. último, etiquétame para, no Sí, sé, pero nada. nada. Pero sabéis que sí, a mí me gusta y a veces me siento pagada también cuando Ujú. la gente me hace como un signo como de bien, lo estáis Sí, haciendo, o te dice algo tierno, aunque no te claro. den Sí, sí, plata. sí, sí, es verdad. Aunque no te den plata, pero tenéis razón, no siempre cuando uno lo hace bien, Ujú. porque nosotros cantamos siempre igual, po. Sí, po. Y a veces nos va súper bien, Sí, y a veces no, nada, po. exacto. Un euro con suerte. Sí. Y ahí uno se frustra, claro, porque es súper inestable. Mm. Pero bueno, y para terminar lo de mi Lo- trayectoria sí, musical, y quiero esa sensación que sentiste antes de subirte al Nacional, por ejemplo. no, una cosa en la Estás así como... guata. Y eso Sí, que ahí yo no era la protagonista, ¿cachai? claro, Ahí yo claro. estaba atrás nomás y bailaba y ponía mis caras Sí, de sonrisa, que claro, ya yo dolía la cara de tanto claro, sonreír. claro. Em, pero imagínate, o sea, cuando uno no es la actuación principal y aún así te da un nervio gigante. Bueno, Cachureo yo creo que fue lo que más me ayudó para soltarme como artista. Y también participé en algunos musicales municipales. Así eso ya estando trabajando, ya después de Ya, la universidad. claro. O sea, ya a mis 28. Como sí. hobby, así. Claro, y No era ya, tu trabajo principal, a eso me no, refiero. así como cantante, como tal, yo creo que si bien fue un hobby, fue como las primeras cosas que me atreví a hacer más. Y claro, audicioné ahí, participé en 2 musicales, uno de Los Miserables, un pedacito de Los Miserables, Ya, y otro que se llama Miss Saigon, que no es tan conocido, o sea, por lo menos yo no lo conocía. no. Pero lo vi y audicioné a los papeles que yo quería Ujú. y quedé para los 2. Buenísima. Y esas cosas me fueron como reafirmando, oye, Ujú. Lo haces bien, po. parece que soy buena. Algo tienes que estar haciendo bien para quedar en esas Claro, cosas, po. como que... Y en verdad, todas esas cosas, actuar Ujú. en esos escenarios, Sí. actuar, que para mí, Ujú. si bien me gusta interpretar canciones, Sí, pero actuar es otra cosa. sí, me Y encantaría actuar. Es uno de mis sueños, de hecho. actuar en musicales yo lo encuentro lo máximo, Ujú. pero es algo que me cuesta, no es mi zona de confort, y Claro. más que me tocó hacer de prostituta las 2 veces. Yo decía, ¿qué me está queriendo Claro, decir la vida? La vida, claro, claro. Chuta. Eh, pero... Y recalquemos que dijiste son papeles que yo quería, entonces la bueno, vida, no. no culpemos la vida aquí, po. Cuando vi los 2 musicales, Sí. bueno, Fantine, un clásico, Los Miserables, siempre cuando vi la película y vi a Anne Hathaway cantando esa canción, dije, yo quiero hacer eso alguna vez en mi vida. Anne Hathaway. Sí, en la película de Los Me encanta. Miserables. ¿Viste la película? No, no la he visto. Ya, un día vamos a juntarnos acá a verla. Ya, Tarea me para la parece, casa. Y me vamos a parece. ver Orgullo y Prejuicio, como te dije la otra vez. Sí, 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 sí. Una de mis inspiraciones para venir a Irlanda. Ah, yeah. Sí, A ese po. nivel. O sea, Ya. bueno, es en Inglaterra, yo sé, ¿ya? Ujú. Para que no piensen que Sí. yo creo que es en Irlanda. Claro. No, pero es parecido. El landscape. Ya.
Eso. Eso, aplicando Usando ahí las inglés, clases de el English. English. Sí. El Los English. cursos de inglés. Los 800 La cursos fábrica de de inglés. visa. Qué horror, qué horror. Ya. Los que están acá sin pasaporte saben de qué hablamos. Sí, 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 sí. Ya lo vamos a explicar otro Sí. día. Pero Ujú, bueno, eso. Así que yo, ujú, mi camino por la música ha sido distinto. ujú. No fue ahora ya, y por eso decía que uno siempre puede hacer un cambio. Sí. Y que tampoco es un cambio que quizás es definitivo. Yo no tengo ahora tan claro que quiero dedicarme full a hacer música y todo. Ujú. Lo que sí tengo claro es que no quiero que la música se vaya de mi vida nunca. Eso le decía mucho a Cami yo cuando ella no estaba segura de si quedarse o no. Es importante saber que muchas veces uno no sabe lo que quiere, pero sí sabes lo que no quieres. Ujú. Y eso es un buen comienzo. Eso. Estamos Eso. aprendiendo Sí, tanto. Para mí, de verdad, estos 2 años, casi 2 años, han sido una experiencia. y crecimiento, yo creo. Pero es que he crecido 10 años en 2, yo creo. Es lo mismo que pensaba yo cuando recién me vine. Es como que un año que equivale como a 10 años en tu zona de confort. Sí, No digamos en tu propio país, es sino que en tu que zona de confort. de tantos años estando estancada, siento que Mm, todos esos años estancada los he ganado acá, en 2. Exacto, exacto. Y no solo pura felicidad. Po. No, pues si uno aprende de la tristeza, de los malos momentos. Sí, pues. Aquí se me vino a instalar mi casita. Sí. La amo. Pero eso, nuestros caminos han sido distintos y, sin embargo, llegamos a juntarnos acá en Irlanda, pues imagínate. 2 chilenos de partes distintas de Chile, pero con Ujú. no el mismo exacto sueño, pero sí la música que nos une. Y llegamos a conocernos acá, ahora somos muy amigos. Franche me ha enseñado 1000 cosas. Súper generoso. Desde que llegué, a mí y otros amigos que ya vamos a invitar para otros capítulos. Eso. Nos hemos hecho súper cercanos y he aprendido mucho de su experiencia. Para mí es súper inspiradora. Te encuentro súper valiente, amigo. No, gracias. De amigo. verdad, de verdad. Me voy a poner a llorar ahora. No, de verdad. Amigos, somos artistas Eso, sensibles. sí, Lloramos eso, por todo. eso. Y también pues estar acá en tu casa, lo que hablábamos en el capítulo de piloto. Sí, Tenís un hogar acá ya, armado. A claro. diferencia de nosotros, los demás que estamos acá hace Que menos llegaron tiempo. hace poco. Llegamos hace poco, pero es rico venir a tu casa. Uno se siente acogido. Ujú. Así que 1000 gracias. Y yo estoy feliz No. de habernos... De que la El vida, el destino. para mí Dios, Nah. para otros será el destino, nos ha unido. Ujú. Y espero que esta amistad siga creciendo. Siempre, siempre, siempre. Siempre, amigo. Y que... Va a ir al matrimonio, así que Oye, sí, estoy tan feliz que me haya llegado esa invitación. Yo estaba esperándola ir, Sí. así como, Sí, ¿me calladita, llegará o no me calladita. llegará? Sí, sí, siempre le quise invitar, pero el tema es que Que Franche se nos casa. sí, pues, hizo me el caso en palito. abril. Son muy pocos invitados y estamos esperando cancelaciones. Ujú. Entonces, al esperar esas cancelaciones, tenéis que esperar que la gente diga, no, no voy a ir o algo así. Y ahí se bajó gente que iba a venir y aproveché de invitar a la gente que realmente Y yo quería. estoy tan feliz. Sí, pues. Va a haber perreo intenso. Eh, yo amo el reggaetón, así que no sé. Sí, pero ahí No vamos le a ver. gusta el reggaetón. Sí. O sea, me gusta, pero para huear nomás, no para escuchar. Ya, pero por eso, matrimonio ahí le ponemos, Sí. ¿o no? Hasta Hasta abajo. abajo. Hasta abajo. Ya se chacró esta cuestión. Sí. Ya, eso pues, amigo. ¿Tú quieres decir algo para concluir este primer capítulo oficial de Chilean Buskers? Yo creo que la frase que te dije antes, que yo creo que la voy a decir porque creo que me estoy volviendo viejo ya, en el sentido de que tengo 33 años. Joven Yo me vine todavía. con 27. Un niño. Un niño, claro. En el fondo sí. Si hay algo que quieran hacer y creen que es muy tarde, yo aprendí que nunca es muy tarde, solo es tarde o muy tarde cuando dejas de intentarlo. Ujú. Sí. Piensen en eso y yo creo que esa es una frase que me ha motivado ahora porque podría decir a mí mismo, no voy a seguir intentándolo, ya tengo 33 años, no voy a llegar a ningún lado, pero si pienso así, estaría matando el Claro. sueño que tengo, que seguir haciendo esto. Y es verdad lo que dicen también, que si uno no cree en uno, nadie va a creer en uno. Po. Sí, Si uno sí. mismo se dice,
incapaz de hacer algo Ujú. por ya sentirse muy viejo, qué sé yo, Claro. ¿quién va a apoyarte? Nadie, Exacto, po. exacto. Y no confundan creer en sí mismo con tener un ego y Ujú, verse a sí mismo como, yo soy grandioso, voy a hacer ujú, esto porque soy el mejor. No, no se trata de eso. mm, Sino que se trata de creer en tus capacidades y de lo que puedes lograr, ujú. llegar a lograr. Que Sí. muchas veces, piensen en esto también, muchas veces la gente tiene miedo de lo que pueda llegar a lograr y por eso no lo intenta. Ujú. No es el miedo al fracaso. También, también. Como el miedo de que a lo mejor lo que logre me va a sacar de la estabilidad o de la Exacto. comodidad en la que estoy. Ujú. Me asusta como los desafíos nuevos que me pueda Sí, traer. Tenéis razón. sí. Esto da para otro capítulo. Vamos a traer Se sabe. frases inspiradoras en otro capítulo. Sí, frase inspiradora, sí o Yo sí. te voy a traer el libro que te dije que Ya. encuentro que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, Ujú. el El Nuevo alquimista. Testamento. Ya. También, también. Aquí Ya. evangelizando. Sí. Y te lo presto, porque está Ya, en po. English también, así que ahí Así seguir aprovecho ahí. de practicar un poco. Sí, Ya. y habla mucho de lo que es la transformación. Ujú. Cómo uno tiene como persona la capacidad de transformarse. Sí, A cualquier edad. claro. Qué bueno que lo hice 20 años después Ujú. y no haberme quedado pensando que, Que lo pudiese haber hecho. claro, qué bueno que lo hice 20 años, no pensar, pucha, lo hice 20 años después. Claro. No, qué bueno que lo hice 20 años después. Sí, y quizás a esta edad era el tiempo para ti, para hacerlo. Era el No momento. estabas preparada antes, Necesitábamos todo el camino que que vivimos recorrimos. Sí. para llegar a donde estamos. Ujú. Que no es que estemos así No es que en seamos la cima sí, del mundo o algo claro, así, no. pero Estamos haciendo lo que nos gusta y listo. claro, y viviendo el presente. Sí. Ay, queda para otro Es que capítulo. da para otro capítulo, Sí. porque eso es lo que hace la música al final. Sí. Por eso a uno le gusta tocar tanto música o cantar, porque te hace estar viviendo en el presente en todo momento. Estás Sí. pensando, ya, ahora tengo que respirar porque Ujú, tengo que cantar esta nota. claro. O ahora voy a poner este tipo de emoción a lo que estoy haciendo porque, Tenéis no que sé, estar concentrado. O sea, concentrado todo el rato viviendo en el presente, viendo a la gente que está percibiendo su, no sé, por decir, la energía o sí, la vibra, la vibra que tiene la el gente, las ambiente. caras, las emociones que están sintiendo mientras tú haces tu performance. Entonces, es todo vivir en el presente. Sí. Es lo mismo, es una droga, la Es música. una adicción. Exacto. Oh my gosh. Ya, pues amiga, vamos a dejar este capítulo hasta acá porque el primer piloto que hicimos lo hicimos muy largo y recibimos unas quejas de que estaba muy largo, pero nosotros lo estábamos pasando bien. Sí, y Pero nos bueno, desviamos también un poco sí, del tema. ¿un poco? Un poco Sí, harto. un poco harto. Nos enfocamos mucho en lo que es vivir en Irlanda, que Sí. obviamente es parte de nuestra experiencia, Ujú. pero esto creo yo, el primer capítulo que Sí. acabamos de hacer, Sí, el oficial. el oficial, y creo que nos enfocamos en lo que queríamos. Sí. ¿Sí? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, si es que no subo este capítulo a mi canal, Ujú. vamos a crear un canal nuevo o lo que podemos hacer para que la gente sepa, porque si lo subimos a un canal nuevo, nadie nos va a escuchar de Ajá, primera. Entonces lo ajá. que vamos a hacer es subir este capítulo a mi canal Ajá. y aparte vamos a intentar subirlo a las plataformas de streaming. Amigo, yo se lo dejo en sus manos. Y así después creamos conciencia Sí. y decimos, ya, ahora vamos a hacer un Instagram, vamos a hacer un YouTube y Ujú. todo eso. Y a ir Propio. difundiendo. Sí, y ahí Estamos vamos a ir pasándolo bien. Sí, sí, sí. Sí. Eso, pues yo te dejo a ti todos los tecnicismos, Ya. porque yo no cacho nada. Ya, perfecto, perfecto. En Y eso quedamos. Casita se portó como una reina. Sí, sí, sí. Nada que Linda, decir. linda, aquí está. Ahí le está lengüeteando la cara, no Ay, lo deja ni hablar. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Eso, ya, Eso. chao. Para la Suscríbanse, próxima. denle like y todas esas cosas lindas, ya. Eso. Bye, 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 bye. Bye.